Muy bien, estamos listos ya para la entrevista. Nos acompaña Patricia Zárate, ella es investigadora principal del Instituto de Estudios Peruanos y le damos la más cordial bienvenida. ¿Qué tal, Patricia? Buenos días, mucho gusto de estar acá. Gracias por acompañarnos. El día de hoy se ha presentado ya la sexta ronda del Barómetro de las Américas en el Perú. Habla de la cultura política, de la democracia en el Perú y en las Américas en el periodo 2016-2017. Hablamos un poquito fuera del aire, Patricia, sobre este estudio, ¿no? Es la sexta ronda, ojo, en nuestro país, pero se hace ya de hace varios años en otros países gracias a un consorcio pues, de investigación, de centros de investigación, como es el caso del Instituto Peruano. Cuéntanos en principio qué es lo que nos revela este barómetro o qué es lo que pretende a grandes rasgos. O sea, tenemos esta encuesta regional a nivel de toda América que incluye además Estados Unidos y Canadá. Entonces, este año, por ejemplo, la ronda ha sido de 29 países. Muy bien. Y lo que buscamos es tener indicadores de la evolución de la democracia en diferentes países. Además de esos indicadores de democracia que van a apoyo a la democracia o apoyo a los golpes, hipotéticamente, confianza en partidos, en instituciones, apoyo al sistema, tolerancia política, tenemos ciertos temas que son muy importantes y que impactan a veces en los niveles de apoyo a la democracia o apoyo al sistema, como son la corrupción, la inseguridad ciudadana. Y este año hemos incluido dos temas importantes también, que es medio ambiente y economía ilícita, que son nuevos y básicamente se han incluido exclusivamente, en el caso de economía ilícita, para Perú. Muy bien, justo eso quería consultarte, si los indicadores se comparten y son los mismos para todos los países o hay, por supuesto, indicadores base y además algunos específicos según la realidad propia de cada lugar. Sí, ¿no? es, por ejemplo, Centroamérica, por lo general, busca tener más preguntas de seguridad. Muy bien. Porque ahí, como sabes, los niveles de inseguridad, pese a acá nos quejamos todo el día, allá son mucho peores. Entonces, suelen tener esa incidencia. Y hay temas especiales por países, como en este caso de economía ilícita, que es una sección aparte que ahí sí solo se ha hecho básicamente para Perú. Bueno, pues en este barómetro que agrupa, como bien nos ha contado nuestra invitada, 29 países, hay que decir, Perú está en la delantera según muchos indicadores, lo cual no tiene que alegrarnos porque ya van a ver ustedes cuáles son esos indicadores. En principio hablemos sobre la preocupación que tienen los peruanos por la corrupción. En este programa hablamos muchas veces sobre la corrupción porque nos importa y es parte también del objetivo del Jurado Nacional de Elecciones fortalecer nuestra democracia, ¿no? Trabajar por la gobernabilidad de un país y entendemos que el impacto de la corrupción va directamente hacia ello. Sí, es muy claro en esta última ronda cómo ha aumentado la preocupación por la corrupción. Nosotros hacemos una pregunta inicial de cuál es el principal problema que atraviesa el país. Es una pregunta abierta, no ponemos una tarjeta, porque a veces lo que pasa con las encuestas que te ponen una tarjeta y te dice el principal problema, del país, nosotros le damos una alternativa de que el encuestado responde espontáneamente. Muy bien. Entonces no es una tarjeta, no es que le ponemos corrupción primero para que responda corrupción, ni inseguridad primero. Entonces libremente el encuestado ha pasado de identificar la corrupción como problema de 7% en el 2006 a 27% en 2017. Y este aumento por la preocupación de la corrupción es más importante incluso en otros países, o como Brasil, que padecen el problema del lavajato. Exacto, ahí me refería yo con que estamos liderando, ¿no?, ciertos indicadores y en ese sentido lo que mencionas es muy importante. En nuestro país actualmente 27% de peruanos, digamos, tiene preocupación por la corrupción, ¿no? Siente que es un problema muy grave y en Brasil, ¿no?, que es, digamos, el país principal donde explotó el caso Lavajato, ¿no?, uno de los casos más emblemáticos, lamentablemente, de corrupción en la región, hay una preocupación de 19% nada más. Exacto. Yo me pregunto, ¿a qué se debe esto? ¿A cómo se atiende el problema? En parte tiene que ver en cómo se atiende el problema, pero en parte también en la desconfianza en la política y en los políticos. Porque generalmente estos temas están asociados por finalmente quiénes están detrás de la corrupción. Eso lo agrava, digamos. Lo agrava.
porque nosotros tenemos dos preguntas clave alrededor de eso, ¿no? La corrupción entre funcionarios y la corrupción entre políticos. Claro. Ahorita vamos a entrar al detalle de cómo se percibe la corrupción a Pero nivel está muy ligada público y a la político. desconfianza política que tiene el encuestado. Desconfianza en los partidos, que ya, bueno, en otro momento se verá, pero el nivel de confianza en partidos políticos es el más bajo a nivel de toda la región, por ejemplo. Ahora, ese aumento en el porcentaje de 7% en el 2006 a 27% en el 2017 viene también por una mayor visibilidad del problema, que veamos quizá en agenda todo el tiempo que efectivamente no hay un grave caso de corrupción en nuestro país. Sí, o varios casos de corrupción. Continuamente hay noticias sobre corrupción. Como dijimos, hemos estado involucrados en el tema de la Bajato. Ha sido toda la coyuntura durante el periodo en que hemos hecho la encuesta, ha estado lleno de denuncias sobre el problema y seguimos con las denuncias, pero en la época que hicimos la encuesta estaba detonando ahí, todo, ¿no? Pese a que la seguridad sigue siendo el principal problema para los peruanos. Así es, porque la inseguridad tiene el 30%, ¿no? Sí. Recordemos que, bueno, lo vemos en la pantalla, hablamos de corrupción, tenemos solo el 27%. Claro, pero a diferencia del 2014, cuando se hizo la encuesta anterior, la inseguridad llegaba a 47%. Claro. Y ha disminuido. Y el 2014 era 10% corrupción y ha aumentado a 27%. Tenemos justamente un cuadro sobre las percepciones en torno a la corrupción y podemos comparar, ¿no? Cómo se ve al costado de otro tipo de preocupaciones entre los peruanos. 30% de peruanos están preocupados por la seguridad o creen que es el problema más grave. Luego le sigue la corrupción con un 27%, la economía con un 21% y otros. Recordemos entonces lo que tú nos decías, Patricia. Esto ha nacido propiamente del encuestado. Sí. Sí, como te digo, es una respuesta libre, es espontánea, al encuestado no se le leen las alternativas. Por eso es una pregunta bien interesante, porque como te decía, otras encuestadoras sí ponen una tarjeta y el encuestado de alguna manera tiende a escoger lo primero, ¿no? Pero en este caso no. Ahora, y si ves también, en el gráfico anterior se veía como economía era 21%. Sí. Cuando comenzamos a hacer las encuestas en Perú en el año 2006, el porcentaje era de 71% de economía. Y ha ido disminuyendo a medida que ha aumentado el crecimiento económico. Bueno, eso es positivo. Sí. Y hay que mencionarlo ya que estamos hablando de otros indicadores que no lo son. Quisiera contarle a nuestros televidentes que este estudio, la encuesta en el Perú, se ha basado en una muestra de 2.647 entrevistas, ¿no? Con un margen de error más o menos del 1.9%. Sí, es una muestra especial en esta ronda porque generalmente las muestras del APOP de todos los países están alrededor de 1.500. Este año hicimos una sobremuestra para considerar más casos rurales, sí, es un para otros temas que necesitamos ver. Pero los resultados están ponderados para que se compare con las muestras anteriores, o sea que sigue la secuencia, digamos. Además, sumamente actual, porque se ha llevado a cabo entre el 7 de febrero y el 10 de abril, ¿no? Del año pasado. Recordemos que otros países están trabajando incluso con cifras del 2016. Sí. ¿No? Entonces, en ese sentido, eso es positivo también para entender mejor nuestra realidad. Siguiendo con aquello que ha arrojado el estudio, vayamos con, ¿qué te parece? ¿Cómo perciben los peruanos al funcionario público cuando hablamos de temas de corrupción? Sí, en general, si lo ves, en esta pregunta que dice, ¿cuán generalizada está la corrupción entre los funcionarios públicos? Tú encuentras que en el 2006 y en el 2017 la cifra de muy generalizada es la misma. Igual. Exacto, 58%. 58-58, sí. ¿Ya? Lo que disminuye este año es el de algo generalizada, ¿no? Que en el 2006 era 27% y ahora es 20%. ¿No? Pero en general, como que se mantiene más o menos por ahí. El 78%, claro, el 2006 fue mucho más, fue 85%, pero en general es más o menos estable esa percepción, no cambia, porque le preguntamos, para hacer esta pregunta, claro, es una pregunta directa, pero ya antes hemos estado hablando con el encuestado si ha sido víctima de corrupción en diferentes entidades, ¿no? Claro. Entonces sale la policía. Y de ahí viene la percepción. Y viene la percepción, ¿no? Cuán generalizada. Y es una cifra, como te digo, que ha vuelto al nivel 58%, para decir muy generalizada, es un montón, es por encima del 50%. Sí. Y ojo que hay que entender que la percepción no viene solamente pues, de aquello que uno lee en los medios, ¿no? En los periódicos, en los noticieros, entre titulares, sino por la misma experiencia. Exacto. ¿No?
Exacto, porque quienes tienden a decir que está más generalizada son las víctimas de corrupción, Claro. son los hombres, en mayor medida que las mujeres, la gente de zona urbana, en mayor medida que los rurales, en fin, es quien tiene más relación con el Estado. Ahora, lo preocupante es que hablamos de víctimas de funcionarios públicos. Sí. ¿No? Porque si recordamos el porcentaje que veíamos ahí, 78% de los peruanos creen que la corrupción de los funcionarios públicos está generalizada. Entonces, el funcionario público, que tiene que tener más bien la vocación de servicio y que trabaja ahí para responder a la demanda del ciudadano, lamentablemente no está haciendo lo correcto. No, lamentablemente. Pero esa es la percepción del peruano. Sí, ¿no? es la percepción. Es la percepción. Algunos incluso no necesariamente han hecho los trámites, pero es la percepción a través de sus claro, amigos, de familia. Exacto, no te pasó a ti, pero le pasó a alguien cercano. Claro, porque no todos tenemos una relación cotidiana con el Estado. Bueno, salvo la gente que tiene a sus hijos en centros educativos. Sí, con tus derechos civiles, ¿no? Sí, sí, pero en general la gente asume que a veces es al momento de hacer trámites, en fin, ese tipo de cosas sí inciden en la percepción. No, y lamentablemente, bueno, claro, estamos hablando ahora de percepción en ese estudio, pero también hay cifras que hablan de nuestra realidad. El día de ayer compartíamos una nota sobre la Contraloría General de la República, ¿no? Y el alto porcentaje de funcionarios que lamentablemente están implicados en casos de corrupción. Entonces no es que la gente solo perciba, sino que entiende y conoce, ¿no?, en la práctica lo que es lamentablemente ser atendido quizá por un funcionario público corrupto. Claro, sí, definitivamente. Y una cosa es, si eres, estás más consciente de tus derechos, puedes reclamar, pero si no, y si hay una relación de poder, que por lo general suele haber una relación de poder entre el funcionario y el ciudadano, sobre todo a la población más vulnerable, rural, indígena, mujeres, ¿no? Entonces allí es muy difícil que estos ciudadanos puedan reclamar, ¿no? No, y hemos hablado también con anticipación sobre los grandes costos que lamentablemente acarrean para el país, cuando hablamos de corrupción, ¿no? El impacto negativo que tiene en el desarrollo de una nación. Sí, definitivamente. Vayamos ahora, hablamos de funcionarios públicos, tenemos también cifras sobre cómo perciben los peruanos la corrupción en el entorno político, ¿no? Ahí los porcentajes incluso se disparan, hay que decir, y me parece que también estamos dentro de los top. Sí, en o sea, comparación con otros países. Dentro de los 8 países, hay 8 países en la región donde te identifican que más del 90% de los políticos, de la mitad o más de los políticos está involucrado en corrupción. Ahora, 8 países, perdóname, de los 29. De los 29 que tienen cifras por encima del 90% como nosotros, ¿no? En el caso de Perú es 91% que cree que la mitad o más de sus políticos están involucrados en corrupción. Pero ahí sí, quien encabeza la lista es Brasil, con 95%. Perfecto. Te dice, estamos, que sí. No, bueno, hay conciencia plena, sí. Bueno, obviamente de lo que acaba de pasar. Sí, 95% en Brasil cree que la mitad o más de sus políticos están metidos en temas de corrupción. Lo que no significa, ojo, que estos porcentajes podrían dispararse también en nuestro país en los próximos meses. Sí, sí, sí. Porque ahora mismo, si se hiciera la encuesta hoy. O si se hiciera la encuesta hoy. Probablemente estaríamos al nivel de Brasil de hace un par de años. A ver, detallando un poco la información, ¿no? En ese estudio que tenemos en el cuadro, todos los políticos están involucrados en corrupción. ¿Cuántos peruanos lo creen? 33%. Más de la mitad de los políticos involucrados en corrupción lo creen 44%. La mitad de los políticos involucrados en corrupción, 14%. Menos de la mitad, solo un 8%. Y lo que es bastante penoso, ningún político, ¿no?, involucrado en corrupción, 1%. Claro, que será familia. Claro, de repente por ahí tienes un familiar en política, ¿no? Y piensas esto. ¿Se había hecho antes este estudio con este tipo de detalle indicador? No, por eso en el anterior gráfico para entender cómo se ha mostraste la evolución. Esta es una nueva pregunta. Muy bien. Que se aplicó recién en esta última ronda. Porque, o sea, era la pregunta de siempre de los funcionarios que la mantuvimos para que haya una comparación, pero esta por primera vez se ha hecho a nivel de toda la región. Bueno, claro, ya se comparará con el estudio que venga. Que venga, claro. Luego, ¿no? Cómo responden los peruanos. Lo preocupante, y lo hemos dicho antes, de hablar de corrupción, ¿no?, entre funcionarios públicos, en la política, ¿no? Habría que ver también en el entorno privado, que se da, por supuesto, ¿no? Y ahora además se desdibujan los límites entre lo público y lo privado. Normaliza este comportamiento, ¿no? ¿Qué se puede hacer con ello, Patricia? Porque sin duda es lo que también arroja un poco el estudio, ¿no? O sea, una de las cosas que nosotros tenemos claras es, primero, que
para tener una buena calidad de democracia, tienes que tener un buen Estado, ¿no? Es algo que ya decía el PNUD en el año 2004, cuando hizo su estudio de la calidad de la democracia, que salió en el 2004, lo decía claramente y se mantiene. Es algo vigente. Y una cosa amarrada de la otra. Claro, porque si ustedes luego ven, porque esto va a ser de acceso público, se puede descargar, toda la gente interesada puede descargarse gratuitamente el informe, lo que van a ver es que en diferentes espacios el Estado no está controlando bien su territorio ni está imponiendo sus normas, que es la obligación del Estado. Si tú tienes, que no es el tema ahorita, pero que más del el 56.5% de la población piensa que la economía de su departamento ha crecido por la economía ilegal, te quiere decir que ahí el Estado no está apareciendo en una buena forma, ¿no? Aparte, si hablamos de temas de servicios, de educación, salud, carretera, ¿no? Entonces no está controlando. Tienes un 30% de victimización por inseguridad. Tampoco está controlando el tema de seguridad. Ha mejorado muchísimo, porque como te digo, el problema de inseguridad ha bajado de 47% a 30%. Entonces es bastante, la gente se ha dado cuenta que ya no está el problema, ¿no? Entonces ha sido un buen desempeño en estos últimos años, desde el fin de Humala y el comienzo de de un gobierno a otro. ¿no? Entonces estos dos ministros han hecho cosas. Entonces ahí ves que hay avances, pero no es suficiente. Y por otro lado, también tienes un tema de que los gobiernos locales tienen muy poca confianza. Entonces, todo eso lo que hace es, tienes un Estado débil, no tienes buenos líderes porque están metidos en corrupción. Y entonces eso desalienta a los ciudadanos de participar en la política, cuando la participación ciudadana en política es lo que te garantiza un control. Si los ciudadanos estuvieran interesados, si dijeran, bueno, si no fueran tan escépticos de que no va a pasar nada, entonces te van a controlar mejor y dentro de 20 años quizá podremos tener buenos líderes más honestos, más capaces, que hagan que la gente pues confíe nuevamente en el sistema, ¿no? Por supuesto. Y qué importante hablar de esto, ¿no? Tener el tema en agenda siempre cuando estamos en un año electoral. Sí. ¿No? Cuando estamos próximos a escoger nuevas autoridades. Y entendiendo pues la conciencia que tienen muchos peruanos sobre cómo perciben la corrupción y cómo perciben autoridades y funcionarios corruptos. Exacto. ¿No? Y corruptos y muy metidos en temas de economía ilícita. El 80% cree que de alguna manera, quizá menos de la mitad, si juntamos menos de la mitad de sus autoridades locales está metida en temas de en economías ilícitas. Regresando al tema de la corrupción y cómo los peruanos perciben haber sido víctimas, ¿no? Durante este año, el año previo a la encuesta, tenemos el siguiente cuadro comparativo además con los países que ya mencionó nuestra invitada, son 29 países y ahí podemos ver a Perú en el color morado. ¿Qué nos dice esto, Patricia? Bueno, ocupamos el quinto lugar. Allí en el gráfico no salen los intervalos de confianza como si van a salir en el libro cuando lo puedan ver. Claro. Entonces las cifras de Paraguay, México y Perú casi son iguales, ¿ya? Aunque sean, hay muy poca diferencia estadística. Tenemos Bolivia y Haití están, sí, por encima de todos los países. Pero nosotros digamos que compartimos la misma situación con México. México, Perú, Paraguay, donde hay economía ilícita, donde hay bueno, en México no hay un Estado tan débil como en Perú, pero sí hay un tema de narcotráfico que ha permeado toda la sociedad y nosotros tenemos, si lo vemos así directamente, es el quinto lugar. Más o menos casi siempre estamos, en casi todos los años, en cifras muy parecidas con México, en lo que es corrupción. O sea, no ha cambiado. La ventaja de tener esta medición es que tienes la comparación a lo largo de los años, ¿no? Exacto, porque estamos viendo allí desde el 2006. ¿Estamos igual? Sí, que sube y baja un poquito, pero en realidad no hay diferencias estadísticamente significativas entre las cifras de los años. O sea, más o menos nos mantenemos en el nivel. Claro, esto nos indica nuevamente que la tarea no está hecha, ¿no? Y que en estos 10 años no se ha hecho lo suficiente para que el peruano no se sienta víctima de la corrupción. Exacto. No, porque aquí más que percepción es una pregunta real. Claro. Si le pidieron un soborno. Ha sido víctima, ¿no? Ha sido víctima, la pregunta. Claro, se ha sido víctima de corrupción. Que se mantiene igual y como tú ves, la victimización se mantiene igual, o sea, más o menos a los mismos sectores se les ha seguido manteniendo, no se ha mejorado ese lado, pero ha aumentado la percepción
ha aumentado la percepción de corrupción. Por todo, como tú bien decías, por todos esos escándalos que han estado en el día a día, que la gente los ha visto en televisión, en prensa escrita, en todos los medios. Sí, es importante que hagas esa aclaración, ¿no? Porque antes hablamos de percepción y en este último cuadro sí hablamos de peruanos que han declarado haber sido víctimas. Siempre hemos dicho, ojo también, que la lucha contra la corrupción nos compete a todos, ¿no? A todos los peruanos, a todos los ciudadanos, a todos los actores políticos, ¿no? Organizaciones políticas, autoridades, ciudadanos de a pie, en fin. Sin embargo, hay grupos más vulnerables, ¿no? Y es bueno identificarlos y precisamente eso nos muestra el estudio. Sí, ahora, tú tienes que estos grupos vulnerables no declaran en tanta medida ser víctimas de corrupción. ¿Por qué? Porque no interactúan directamente haciendo un trámite, por lo general en una oficina estatal. Okay. Sin embargo, y esto no es que salga el estudio, sino que uno ve las cifras, si uno ve la gran corrupción, porque esta es una corrupción como menuda, ¿no? Le das al policía, le das una gaseosa, le das algo. ¿No? Hay escalas. ¿No? Pero si tú ves la gran corrupción, la que a veces pasa como cuasi ilegal, ¿no? O sea, que has trabajado en el Estado y luego beneficias a tu empresa y por eso te vas a llevar millones del Estado. Claro, y que luego es transnacional. Sí, y luego cobras, qué sé yo, 20 millones por una obra que era de 12 millones. Esos 8 millones, con esos 8 millones, tú has afectado a la población más vulnerable. Claro, sí. Porque podías haberle dado mejores servicios, podías haberle dado mejores postas, y si bien no aparece esa población como que es víctima de corrupción, sí lo es indirectamente. Y de esa gran corrupción, de la corrupción, como diríamos, de cuello blanco, que es la que vemos ahorita, ¿no? Tú te has beneficiado porque has estado en el Estado un tiempito, no tu papel no ha sido ser funcionario, sino has estado un tiempo, has hecho tus contactos y luego te los cobras a tu empresa. Entonces, eso es lo que estamos viendo ahorita. Entonces, esa gran corrupción es millonaria y esa afecta muchísimo más a la población vulnerable, a la que más debería atender el Estado. Muy bien. Dentro de estos grupos se identifican además, bueno, por género tenemos el cuadro, por edad, ¿no? Cuáles son las ocupaciones principales de estas personas y cuál es el nivel educativo. Sí, mientras más nivel educativo tienes más probabilidad de ser víctima de corrupción. Pero como digo, la gente con mayor educación, que tiene trabajo o está buscando trabajo, o sea, está más interactuando, está más tiempo interactuando, haciendo trámites en el Estado. En esos espacios. En esos espacios donde puede ser que le digan, mira, para acelerar tu trámite... Donde podrían ser corrompidos. Sí. ¿No? Esa es la palabra. Porque en el otro caso, de los grupos más vulnerables son aquellos que lamentablemente reciben el impacto negativo directo de la corrupción, ¿no? Como pasivamente lo reciben, claro, ¿no? Todo aquello que no se ha hecho, que no se hizo por esa gente. Y los otros no es solo el funcionario, son ellos también, o seríamos nosotros, si decimos, sí, por favor, acelérame ese trámite y te doy 10 soles. Hay una responsabilidad compartida, definitivamente. Sí, y ahí también tiene que ver con un tema de eficiencia del Estado, porque si el Estado hiciera trámites mucho más simples, más rápidos, le quita espacio a esa pequeña corrupción también. Buscar ese balance, ¿no? Entre el control, pero la eficiencia. Exacto. El balance es en trámites simples, digamos, ¿no? Ahora, yo de las grandes empresas, de las grandes obras, ahí sí tiene que haber mucho control, porque pese al control que ha habido, hemos visto cuánto se ha ido, ¿no? Claro, bueno, finalmente, Patricia, ¿dónde pueden encontrar nuestros televidentes esta información? Hemos visto algunos cuadros, ¿no? En realidad, de un estudio bastante completo, y hemos dicho que el Instituto de Estudios Peruanos, tiene aquí justamente la representación de ese consorcio, son los encargados de visibilizar, ¿no? Todas las cifras que arroja ese estudio. Sí, el informe, las bases de datos, cuestionario, todos los documentos técnicos que tenemos del estudio están en la web de la POP, LAPOP, buscan la POP en Google o en cualquier buscador y encuentran toda la información, está alojado en la Universidad de Vanderbilt. Y bueno, si hemos podido hacer este estudio desde 2006 hasta 2017, no solo nosotros, sino otros países de la región, en gran medida es porque tenemos un gran apoyo de USAID. USAID ha apoyado esta iniciativa desde que Michel Sellison, el fundador de la POP, empezó con este proyecto y consiguió este apoyo y hemos continuado y seguimos continuando, ¿no? Y sin duda es un gran esfuerzo. Ojalá que muchos ciudadanos se apropien del documento. Medios también, ojo que tenemos muchísima responsabilidad de compartir
esas cifras. Sí, perfecto. Muy bien, muchísimas gracias. No, gracias a ti. Patricia, por habernos acompañado. Hemos conversado con Patricia Zárate, investigadora principal del Instituto de Estudios Peruanos. Hacemos una pausa, no se muevan, retornamos con mucho más aquí en JNE Noticias.